Mi hija me encontró un amante. Cuando mi esposo se enteró, transformó nuestras vidas en un infierno en la tierra. Durante 3 décadas, mi vida fue una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Soy Julia, tengo 50 años, y estuve casada con André, 55 años, un hombre que siempre ha sido mi mejor amigo, mi refugio seguro y la persona con quien construí cada detalle de lo que creía que era un hogar inquebrantable. Nuestro matrimonio comenzó con una luna de miel de ensueño en Grecia, donde caminamos de la mano por las calles de Santorini, reímos hasta altas horas de la noche bajo las estrellas y nos prometimos una vida de complicidad. Cuando nació nuestra hija Leticia, hace 28 años, sentí que mi mundo estaba completo. Nada parecía capaz de sacudir lo que habíamos construido con tanto amor, respeto y dedicación. Con el paso de los años, la pasión dio paso a una rutina cómoda y segura. Ya no éramos los jóvenes amantes que pasaban noches en vela susurrando secretos, pero todavía había un afecto genuino, una asociación que resistió los desafíos y maduró junto a nosotros. André era un hombre íntegro, trabajador y siempre hizo todo lo posible para garantizar que nuestra familia tuviera una vida estable. La casa que compramos juntos se convirtió en un refugio para momentos felices, cenas navideñas inolvidables y domingos de ocio en los que veíamos películas acurrucados en el sofá. Vi nuestro matrimonio como un ejemplo de solidez, una fortaleza que ningún viento podría derribar. Sin embargo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algo cambió sin que yo me diera cuenta. Los pequeños gestos empezaron a perderse en el tiempo, los besos matutinos se volvieron raros y las cenas a la luz de las velas fueron reemplazadas por largas noches de silencio. Aún así, nunca dudé del amor de André. Si hace unos años me hubieran preguntado si sería capaz de engañar a mi marido, me habría reído de la pregunta. Para mí la lealtad era innegociable, un pilar fundamental de cualquier relación. Nunca imaginé que algún día me encontraría en el centro de un huracán de culpa, desesperación y arrepentimiento. La ironía es que antes de la tormenta había calma. En los meses previos a que mi matrimonio se desmoronara, hice todo lo que pude para reavivar la llama entre André y yo. Volví a arreglarme como lo hacía al inicio de nuestra relación, sorprendiéndolo con regalos, halagos, toques sutiles que antes parecían naturales, pero que, con el tiempo, se habían vuelto escasos. Quedó sorprendido por mi cambio e incluso comentó que yo era diferente, más apasionada, más viva. No sabía el qué, detrás de mi sonrisa, había una culpa que me estaba carcomiendo. Si me preguntaras qué me llevó a cometer el error que cambió mi vida para siempre, no sabría responder con claridad. No fue por falta de amor, ni por resentimiento o insatisfacción. Fue una elección impulsiva, un momento de debilidad que, alimentado por las palabras equivocadas pronunciadas en el momento adecuado, destruyó lo que me llevó toda una vida a construir. Mi mayor error fue creer que se trataba solo de un desvío momentáneo, un desliz sin mayores consecuencias. ¿Y lo más irónico de todo? La persona que me animó a seguir este camino fue la persona que más amaba en el mundo, mi propia hija. Leticia siempre me vio como una mujer fuerte, pero pensaba que con el paso de los años me había vuelto demasiado complaciente. Por ella me estaba privando de vivir, de experimentar, de sentir emociones que nunca antes había sentido. Lo que comenzó como una sugerencia inocente pronto se convirtió en un plan, y antes de darme cuenta, mi propia hija me había concertado una cita con un hombre que cambiaría para siempre el curso de mi historia. En ese momento, todavía tenía una opción. Podría haber dicho que no, podría haber ignorado la idea absurda que Leticia había sembrado en mi mente. Pero en cambio, permití que la curiosidad y la emoción de lo desconocido me llevaran por un camino sin retorno. Esa cena parecía inofensiva. Al fin y al cabo, era solo una conversación, unas copas de vino, un coqueteo inocente. O al menos de eso intentaba convencerme. No lo sabía, pero ese encuentro sería el principio del fin. En los últimos meses algo ha cambiado en mí. Intenté ignorarlo, fingir que era solo un deseo pasajero, pero la verdad era que había una inquietud creciendo dentro de mí. Mi matrimonio siempre ha sido sólido, ¿pero fue suficiente? Empecé a sentirme atrapada en una rutina predecible, una vida cómoda, pero sin sorpresas. Fue entonces cuando, quizás inconscientemente, comencé a compensar este sentimiento. Me volví más afectuoso con André, más atento, más apasionado que nunca. Él, por supuesto, estaba encantado. Pensó que era un renacimiento de nuestro amor, que por fin estábamos reavivando la llama que se había extinguido hacía tanto tiempo. Preparé cenas románticas, encendí velas, me puse la mejor lencería y susurré palabras que hacía años que no salían de mi boca. André sonrió, me abrazó con más fuerza y en su mente estaba redescubriendo a la mujer de la que se había enamorado hacía 3 décadas.
Pero en el fondo sabía que no era solo amor lo que sentía. Fue culpa. Una culpa silenciosa y traicionera que me hizo querer complacerlo aún más, como si eso pudiera compensar lo que estaba a punto de suceder. Quería convencerme de que todo estaba bien, que este matrimonio todavía era salvable. Sin embargo, este cambio repentino no pasó desapercibido. Una noche, mientras cenábamos juntos, André me tomó de la mano y me miró de una manera que no había visto en años. ¿Lo que le pasó? Parece que estás más enamorado que nunca, dijo sonriendo. Y le devolví la sonrisa, tratando de ocultar la inquietud que causaban sus palabras. Me acabo de dar cuenta de lo afortunados que somos de estar juntos, respondí, esperando que no me temblara la voz. Pero en el fondo sabía que la suerte no tenía nada que ver. La verdad era mucho más oscura. Mi hija Leticia había plantado una semilla peligrosa en mi mente y ya no podía ignorarla. Mamá, nunca experimentaste nada más que papá, dijo una y otra vez. ¿No crees que mereces una experiencia diferente antes de ser mayor? Al principio la idea me pareció absurda. ¿Cómo podría siquiera considerar algo así? Pero Leticia insistió y con el tiempo comencé a preguntarme si, tal vez, tenía razón. Quizás realmente me estaba perdiendo algo que ni siquiera sabía que existía. Culpa mezclada con una emoción que no podía nombrar. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en la posibilidad de probar algo nuevo, algo prohibido. Pero al mismo tiempo me aferré a la vida que construí con André. Él no merecía esto. Era un buen hombre, un marido leal. Y, sin embargo, el conflicto dentro de mí crecía cada día. Estaba al borde de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre y una parte de mí ya sabía qué decisión tomaría. Leticia notó mi vacilación, sin que yo lo supiera, tomó medidas drásticas. Ella me organizó una cena. Una cita. Dijo que era solo una conversación, que no necesitaba hacer nada más que irme. Pero sabía que si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. La noche anterior a la reunión me acosté junto a André y lo vi dormir. Su cara seguía siendo la misma que la del hombre del que me enamoré y, por un momento, casi abandoné la locura que mi hija había cocinado. Pero el deseo de lo desconocido era un veneno silencioso y ya había dado el primer sorbo. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir, una parte de mí me gritó que parara. Que él no haría eso. Pero la otra parte en la que Leticia había despertado, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Leticia siempre ha sido mi mejor amiga. Desde pequeña confió todo en mí y yo me propuse ser una madre presente, alguien en quien ella pudiera apoyarse. Pero, irónicamente, fue precisamente esa cercanía lo que la hizo sentir lo suficientemente cómoda como para decirme algo que cambiaría mi vida para siempre. Mamá, nunca experimentaste nada más que papá. ¿No crees que mereces una nueva experiencia antes de envejecer? Al principio me reí de la idea, pensando que solo estaba bromeando. Pero Leticia no sonrió. Ella hablaba en serio. Y su insistencia empezó a sembrar en mí una duda que, hasta entonces, nunca me había planteado. Intenté argumentar, decir que eso era absurdo, que Andrés siempre fue un marido fiel, un buen padre, un hombre que nunca me dio motivos para pensar en nadie más. Pero Leticia fue persuasiva. Esto no tiene nada que ver con papá, dijo cruzándose de brazos. Se trata de ti. Lo que nunca has vivido. ¿No crees que mereces saber cómo sería estar con otro hombre, sentir algo diferente, experimentar algo nuevo? Debería haber detenido esta conversación allí, debería haber puesto fin a esa idea demencial. Pero en lugar de eso, comencé a pensar. Y pensar fue mi mayor error. Las palabras de Leticia resonaron en mi mente como un veneno lento, haciéndome mirar mi matrimonio como nunca antes lo había hecho. Realmente solo he estado con André toda mi vida. No conocí otra piel, otro tacto, otro olor. Nunca había sentido la adrenalina de lo prohibido, de lo desconocido. ¿Me estaba privando de algo que podría cambiar mi visión de mí mismo? ¿Será que al negar esta posibilidad me estaba limitando? Cuanto más intentaba alejar estos pensamientos, más crecían dentro de mí. Fue entonces cuando Leticia dio el golpe final. Sin que yo lo supiera, me organizó una cena con Renato, un hombre encantador y exitoso de 45 años, recién divorciado. Mamá, él es increíble. Y lo mejor, él sabe que estás casada, así que no hay presión. Es solo una cena, una conversación. Nada más que eso, a menos que lo desees. Su nombre me asustó. Renato. Una completa desconocida que, según mi propia hija, estaba dispuesta a conocerme. Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba mal,
pero al mismo tiempo una parte de mí quería aceptarlo. Solo para ver cómo era. Solo para sentir algo diferente. Intenté decir que no. Intenté ignorar el mensaje que me mostró Leticia con la hora y lugar de la reunión. Pero, la noche señalada, me encontré parada frente al espejo, preparándome. Me puse un perfume diferente. Me puse un vestido que hacía años que no usaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué mi corazón latía tan rápido? Podría simplemente cancelar, fingir que nunca consideré esta idea absurda. Pero algo dentro de mí, algo que no reconocía, quería irse. Necesitaba irme. En ese momento me convencí de que era solo curiosidad. Esa cena no significó nada. Que no haría nada malo. Pero la verdad es que ya había cruzado la línea en el momento en que permití que esa idea ganara espacio dentro de mí. Cuando Leticia me vio listo, sonrió satisfecha. Ve, mamá. Mereces vivir esto. Y fui. Sin saber que estaba a punto de destruir todo lo que sabía. El restaurante era elegante, sofisticado, el tipo de lugar donde las parejas enamoradas brindan por su amor y hacen promesas susurradas con copas de vino. Pero no estaba allí para celebrar nada. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras buscaba a Renato entre las mesas, sintiendo una mezcla de culpa y emoción recorrer mi cuerpo. Cuando finalmente lo vi, me di cuenta de que Leticia no había exagerado. Era encantador, confiado, con una sonrisa cautivadora que parecía traspasar mis barreras defensivas. Respiré hondo, convenciéndome de que esto era solo una cena. Nada más allá de eso. Renato fue atractivo. Desde el primer momento, supo exactamente qué decir para hacerme reír, para hacerme sentir cómoda, para hacerme olvidar aunque sea por unos momentos el peso de mi anillo en mi dedo. Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo, mientras el vino fluía como un anestésico en mi conciencia. Debería sentirme incómodo, culpable, lo siento. Pero en cambio, me sentí vivo. Por primera vez en años, alguien me miró con deseo, con admiración. Y este sentimiento, peligroso y adictivo, me arrastró a un abismo del que sabía que no podría salir ileso. Un vaso se convirtió en dos. Dos se convirtieron en tres. Me reí más fuerte de lo que debería. Toqué el brazo de Renato con una familiaridad que no tenía sentido. Él no era mi marido. Pero esa noche mi cuerpo pareció olvidarlo. Me vinieron a la mente las palabras de Leticia, mereces vivir esto. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si realmente mereciera esta experiencia? ¿Qué había de malo en una sola noche, en un solo momento que fuera solo mío? Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Fue Renato quien dio el siguiente paso. Sostuvo mi mano sobre la mesa, sus ojos oscuros e intensos me estudiaron con curiosidad. Julia, no quiero presionarte. Pero si quieres, podemos continuar esta conversación en un lugar más privado. Mi corazón casi se detuvo. La pregunta flotaba en el aire y en ese momento supe que cualquier respuesta cambiaría el curso de mi vida. Podría reírme, agradecer la noche y volver a casa como si nada hubiera pasado. Pero yo no hice eso. Cuando me di cuenta, ya estábamos en su auto. Mis manos temblaron ligeramente sobre el vestido mientras mi mente me gritaba que me detuviera. Pero Renato era irresistible y yo no era tan fuerte como imaginaba. En el ascensor sentí su mano rozar mi cintura, y ese toque encendió algo dentro de mí que no sabía que todavía existía. Estaba mal, estaba prohibido. Pero al mismo tiempo era embriagador. Cuando se cerró la puerta de su apartamento, toda vacilación desapareció. Esa noche, por primera vez en 30 años, pertenecía a otro hombre. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada en mi oído era un cruel recordatorio de que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Mientras me entregaba a Renato, mi mente se negaba a pensar en André, en Leticia, en lo que sucedería después. Solo quería ese momento. Pero el problema de los momentos fugaces es que, al día siguiente, siempre llega la realidad. Y a mí llegó de forma devastadora. A la mañana siguiente, mientras me vestía apresuradamente y sintiendo que la culpa me consumía, todavía creía que podía ocultar lo que había hecho. Que podría volver a casa y fingir que nada de esto pasó. Pero el destino ya tenía otros planes para mí. Y no tenía idea de que, mientras intentaba retomar mi vida normal, el infierno ya había comenzado a formarse a mi alrededor. Llegué a casa intentando actuar como si nada hubiera pasado. Mi corazón todavía latía rápido, pero me obligué a sonreír mientras abría la puerta, como si esta fuera una mañana cualquiera. El olor a café recién hecho flotaba en el aire y, por un segundo, casi creí que todo todavía estaba bajo control. Pero entonces lo vi.
André estaba sentado en el sofá, con expresión sombría, sosteniendo algo en las manos. Mi estómago se revolvió. Era el celular de Leticia. No necesitaba decir nada. La tormenta ya había comenzado. El silencio entre nosotros era asfixiante. André no gritó, no dijo malas palabras, lo que hizo que todo fuera aún más aterrador. Él solo me miró con una mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos, como si estuviera tratando de descifrar a la mujer frente a él. ¿Entonces por eso estabas tan enamorado últimamente? Su voz era baja, pero llena de furia contenida. ¿Por qué me traicionaste como a un adolescente imprudente? Sus palabras fueron más profundas que cualquier grito. Mi boca se abrió, pero no salió nada. No había excusa que pudiera arreglar lo que había hecho. Fue entonces cuando me di cuenta. Leticia lo había contado todo. ¿Pero por qué? Mi propia hija, la misma que me animó a hacer trampa, ¿había revelado ahora mi secreto? Mi mirada se volvió hacia ella, que estaba parada en un rincón de la habitación, con el rostro bañado en lágrimas. Mamá, solo quería ayudarte. Pero no sabía que sería así. Su voz era débil, llena de arrepentimiento, pero nada más importaba. El daño ya estaba hecho. Andrés se enteró de la peor manera posible y ahora yo tenía que afrontar las consecuencias. Se puso de pie, todavía sosteniendo el celular de Leticia, sus dedos apretaban el dispositivo con tanta fuerza que parecían listos para aplastarlo. ¿Sabes qué lo destruyó, Julia? ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacerle a nuestra familia? Su respiración era pesada y vi que el dolor se convertía en algo mucho peor. Odio. Intenté extender la mano, tocarle el brazo y pedirle perdón, pero él retrocedió como si mi toque le quemara. Fue en ese momento que me di cuenta de que no había vuelta atrás. André no era el tipo de hombre que perdonaba la traición. Lo que vino después fue una confusión de palabras duras, acusaciones y lágrimas. Leticia lloró, intentando intervenir, pero André no quiso escuchar a nadie. ¿Por qué destruiste 30 años de nuestras vidas? ¿Por curiosidad? ¿Por capricho? Le temblaba la voz, tenía los ojos llorosos, pero su furia era un volcán a punto de explotar. Te di todo. Y me pagaste así. Él se rió, una risa amarga y seca que hizo que mi pecho se oprimiera. Fue allí donde entendí que no había lugar para disculpas. Lo peor fue verlo salir de la habitación sin mirar atrás. Sin una última mirada, sin dudarlo. Simplemente desapareciendo, como si estuviera borrando mi existencia en ese mismo momento. Leticia sollozó a mi lado, pero no pude consolarla. Todo lo que podía pensar era que mi vida acababa de derrumbarse ante mis ojos. Y, peor aún, yo mismo había presionado el botón que provocó la explosión. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. André no gritó, no me empujó, no rompió nada. Pero su silenciosa furia era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. Caminó hasta nuestra habitación sin decir una palabra y yo lo seguí con el corazón martilleando en mi pecho. André, por favor, hablemos, le rogué, pero él ni siquiera me miró. Su calma era fría, metódica y así es como supe que no solo estaba enojado. Estaba decidido. Mi ropa fue la primera en ser arrancada de las perchas. Blusas, vestidos, zapatos, todo tirado al patio como si fueran harapos sin valor. Luego vinieron mis joyas, mis bolsos, hasta el marco de fotos de nuestra luna de miel terminó en medio de ese caótico montón. Intenté detenerlo, lo agarré del brazo, pero él simplemente se separó de mí con una mirada de puro desprecio. Quemaste nuestra vida. Ahora quemó el tuyo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando apareció con un galón de gasolina. El fuerte olor llenó el aire y Leticia gritó, corriendo para intentar atraparlo. Pero André ya estaba más allá de cualquier intento de apaciguamiento. Derramó el líquido sobre mis cosas, sin dudarlo, sin mostrar ningún rastro del hombre amoroso que una vez me tuvo en sus brazos. André, por favor no hagas esto. Mi voz era chillona, pero él ni siquiera parpadeó. La llama del encendedor bailó por un segundo antes de caer sobre el revoltijo de recuerdos de mi vida. El fuego aumentó rápidamente. Las llamas consumieron mi pasado con la misma furia que André sintió por mí en ese momento. La ropa que usé para impresionarlo, las joyas que me regaló para mis cumpleaños, los pequeños fragmentos de una historia que alguna vez fue perfecta, todo se convirtió en cenizas ante mis ojos. Leticia lloraba a mi lado rogándole que parara, pero él ya había tomado su decisión. Este fue tu adiós. Tu ajuste de cuentas. Cuando me miró, su rostro ya no mostraba furia. Solo un vacío aterrador.
Ya no existes para mí. Su voz era baja, casi tranquila, y me golpeó como un golpe fatal. No solo me estaba dejando, sino que me estaba borrando. Recogió sus maletas, subió al coche y se fue, sin mirar atrás. Ni siquiera para Leticia. Estaba cortando cualquier vínculo con nosotros, como si fuéramos simples extraños. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo el fuego devoraba lo que quedaba de mi dignidad. Quería gritar, correr tras él, suplicarle una segunda oportunidad. ¿Pero qué podría decir? Sabía que había cometido un error irreversible. Y ahora, no fue solo mi matrimonio lo que fue destruido, fue mi identidad misma. Y entonces llegó el golpe final. André no desaparecería simplemente de mi vida. Destruiría todo lo que sabía. Y todavía no tenía idea de hasta dónde llegaría. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una verdadera pesadilla. André desapareció. Pero no se fue simplemente. Borró todo rastro de la vida que compartíamos. Al principio intenté llamarlo, enviarle mensajes, incluso fui tras sus amigos, rogándoles información. Nada. Era como si se hubiera evaporado de la faz de la tierra. Pero la verdad salió a la luz demasiado rápido y fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. No se fue simplemente. Destruyó todo lo que teníamos antes de irse. ¿La casa que construimos juntos? Vendido. Del día a la noche, sin que yo tuviera la más mínima posibilidad de objetar. ¿Cuentas conjuntas? Vaciado. ¿Mi tarjeta de crédito? Obstruido. Pensó en todo, en cada detalle, en cada golpe, asegurándose de que no tuviera una salida fácil. Me convertí en una extraña en mi propia vida, sin dinero, sin hogar, sin marido. Leticia intentó consolarme diciéndome que encontraríamos la manera, que encontraríamos una solución. Pero vi en sus ojos la culpa que llevaba. Después de todo, ella fue quien me puso en este camino. La noticia de que André había huido a Portugal vino de uno de sus antiguos compañeros de trabajo. Cortó todo contacto con Brasil, canceló redes sociales, cambió de número y ni siquiera dejó dirección fija. Ni siquiera su abogado sabía dónde encontrarlo. André quería que sintiera su ausencia de la manera más cruel posible, como un fantasma que nunca regresaría. Y, en cierto modo, lo consiguió. No solo se fue, me borró de su historia. Fue en ese momento que me di cuenta de la magnitud de mi error. No solo perdí a mi marido, perdí mi estabilidad, mi seguridad, mi identidad. ¿Y lo peor de todo? No podía culparlo. ¿Cómo puedo argumentar contra un hombre cuya vida fue destruida por una traición que yo mismo cometí? Me dejó exactamente donde quería, indefensa, arruinada, sin posibilidad de redención. Leticia intentó arreglar las cosas, pero ya no se pudo hacer nada más. Nuestra vida tal como la conocíamos había terminado. Se sintió culpable y dijo que nunca imaginó que esto sucedería, que todo se saldría tanto de control. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, después de todo, ella tenía un lugar al que regresar. Yo no lo soy. La casa que alguna vez fue mía ahora tenía nuevos dueños, y todas las puertas que antes estaban abiertas para mí ahora estaban cerradas con llave. Pero André no quería dejarme sin nada. Quería que sintiera el dolor de ser abandonado. Quería que probara su propia medicina. Y lo logró. Finalmente entendí lo que quería decir cuando dijo que yo ya no existía para él. No solo quería irse. Quería borrar cualquier rastro mío de su vida. Y de alguna manera lo hizo. Ahora estaba sola, sin hogar, sin dinero, sin marido. Pero el destino todavía tenía reservado un golpe más. Y esta vez, ni siquiera Leticia saldría ilesa. Sin dinero, sin casa y sin perspectivas, me vi obligado a depender de Leticia. Después de todo, ella había sido la arquitecta de este desastre, la persona que me animó a seguir un camino que nunca debía haber tomado. Sin embargo, incluso en medio del caos, creía que todavía nos teníamos el uno al otro. Pero lo que no esperaba era que, al buscar refugio en su casa, mi presencia terminara destruyendo su vida también. El marido de Leticia, Daniel, nunca fue cercano a mí, pero nos respetábamos. Siempre fue un hombre metódico y tradicional, alguien que valoraba la estabilidad y los valores familiares. Cuando llegué a su casa con bolsas y los ojos hinchados, noté la expresión cerrada en su rostro. Hubo desprecio, juicio y algo más, una decisión ya tomada. No lo sabía todavía, pero él no solo me rechazó a mí, sino que también rechazó a Leticia. La conversación se desarrolló en el salón, tensa y llena de silencios incómodos. ¿Quieres que acepte a tu madre aquí después de lo que hizo? Daniel finalmente rompió el silencio,
con voz firme, sin margen de negociación. Leticia tomó mi mano, insistiendo en que encontraríamos la manera de seguir adelante. Pero Daniel se limitó a reír, sin humor. ¿Y qué me impide pensar que eres como ella? El golpe fue certero. Ya no veía a Leticia como la mujer que amaba. La veía como cómplice de la destrucción de un matrimonio. La decisión fue rápida y brutal. Daniel no aceptaría una esposa que alentara a su propia madre a engañar a su marido. La echó sin dudarlo, tirando su maleta al suelo como si desechara algo inútil. Leticia lloró, suplicó otra oportunidad, pero no hubo lugar para el perdón. Él la veía como alguien que toleraba la traición, y eso le resultaba imperdonable. Y, de repente, éramos dos mujeres indefensas, sin hogar, sin marido, víctimas de nuestras propias decisiones. Salimos de la casa de Daniel sin saber a dónde ir. Leticia estaba en shock, destrozada por el rechazo de su propio marido. Quería consolarla, decirle que encontraríamos una salida, pero ¿cómo podía ofrecerle esperanza si yo misma no la tenía? Estábamos pagando el precio de un error que al principio parecía pequeño, pero que se convirtió en un pozo sin fondo que nos tragó enteros. Sin opciones, terminamos en un hotel barato. Se estaba contando el dinero que nos quedaba y la vergüenza de estar en esa situación era abrumadora. Nunca imaginé que terminaría así, rechazada por el hombre que una vez me amó, sin un hogar al que llamar mío, con mi hija pagando un precio demasiado alto por un consejo que nunca debería haberme dado. Pero la vida no perdona errores como el mío. Y todavía me quedaba una última lección que aprender. Desesperados, intentamos un último recurso. Una súplica de piedad. Pero André aún no había terminado con su venganza. Después de días de vivir en el limbo, sin dinero, sin hogar y sin perspectiva, Leticia y yo nos miramos y nos dimos cuenta de que solo quedaba una opción: pedirle ayuda a André. Fue humillante, desesperante, pero no había nadie más a quien recurrir. Me tragué mi orgullo y traté de contactarlo de todas las formas posibles, pero como era de esperar, no respondió mis llamadas. Para él yo ya no existía. Pero necesitaba intentarlo. Si no fuera por mí, al menos por Leticia, que ahora también afrontaba las consecuencias de mi traición. Ella fue quien se puso en contacto a través de un amigo en común. Después de mucha insistencia, André finalmente respondió con un mensaje breve, frío y definitivo: nos vemos mañana. No prometo nada. No fue mucho, pero fue algo. Esa noche apenas dormí, preguntándome si él tendría una pizca de compasión o si su intención era simplemente verme humillada una vez más. El miedo a ser rechazado nuevamente me asfixiaba, pero no teníamos otras opciones. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de cualquier mirada conocida. Cuando llegó André, algo dentro de mí se rompió. No se parecía al hombre que una vez había sido mi marido. Estaba más delgado, sus rasgos se endurecieron, como si el dolor hubiera esculpido una nueva versión de él. Nos miró con desprecio y, sin perder tiempo, fue directo al grano. ¿Qué deseas? Su voz era fría, sin rastro del hombre que una vez me amó. Tragué fuerte, sintiendo que mi dignidad se desmoronaba. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Solo por un tiempo, dije, mi voz apenas audible. Leticia tomó mi mano, como si eso nos diera un poco de fuerza. André soltó una risa amarga y meneó la cabeza. Destruiste mi vida, Julia, ¿ahora quieres que te arregle el tuyo? Quería discutir, decir que no se trataba de mí, sino de nuestra hija. Pero él ya había tomado su decisión. Sin embargo, sorprendentemente, cedió, pero con una condición. Nos permitió vivir en una pequeña habitación en la parte trasera de una casa de su propiedad, un espacio pequeño, sin lujos, solo lo básico para sobrevivir. Pero había un plazo: 3 meses. Después de eso, no quiso volver a vernos nunca más, no quiso saber más de nosotros. Esto es lo máximo que puedo hacer. Y ni se te ocurra buscarme más tarde. Las palabras fueron un puñetazo en el estómago, pero no había lugar para la discusión. La humillación de aceptar eso fue abrumadora, pero la desesperación hablaba con más fuerza. Tomamos lo que quedaba de nuestras cosas y nos mudamos a ese pequeño espacio. No era un hogar. Era un recordatorio diario de la ruina que había causado. André nunca nos visitó, nunca nos preguntó si estábamos bien. Para él, este era solo el último favor que nos haría antes de borrar nuestro nombre de su vida para siempre. Y cuando terminaron los 3 meses, eso es exactamente lo que hizo. El último día, sin siquiera despedirse, envió un abogado para avisarnos que teníamos que irnos. Y así, como castigo final,
Fuimos arrojados nuevamente al mundo, sin él, sin nada, solo el peso de lo que perdimos. Nunca lo volví a ver. Ahora, sentado solo, mirando al vacío, me doy cuenta de la gravedad de mi error. Cambié 30 años de matrimonio por una sola noche de placer fugaz, por un momento de adrenalina que, al final, no significó más que destrucción. Lo que parecía simplemente una experiencia nueva se convirtió en el detonante de una tragedia que yo mismo causé. El hombre que una vez me amó, que construyó una vida conmigo, ahora ni siquiera me reconoce. Para él, solo soy un recuerdo sucio, un error que decidió borrar. Pero por mucho que él logró avanzar, yo me quedé atrás. Y es aquí, en este limbo de arrepentimiento, donde me doy cuenta de que ciertas heridas nunca sanan. No solo estaba engañando a mi marido. Fui un traidor a mi propia historia. Pasé años construyendo algo sólido, que resistió el tiempo, las dificultades y los desafíos de la vida. Y en cuestión de horas lo tiré todo por la borda. Es casi increíble lo fácil que fue destruir todo lo que nos llevó toda una vida a construir. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que la mayor tragedia no fue perder a André, ni mi casa, ni mi estabilidad financiera. Lo que más duele es saber que, antes de todo esto, yo era una mujer orgullosa de quien era. Hoy, solo soy alguien que intenta sobrevivir al peso de mi propia culpa. Leticia también carga con sus propias cicatrices. La mujer que me animó a hacer trampa, que me dijo que merecía esta experiencia, perdió todo lo que tenía. Su matrimonio, su estabilidad, la confianza de su propio marido. Al final, aprendió la misma lección que yo. Ciertas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Me pidió disculpas, lloró, dijo que nunca imaginó que todo terminaría así. Pero el arrepentimiento no borra lo hecho. Ahora somos dos, madre e hija, tratando de reconstruir algo a partir de los escombros de nuestras propias decisiones. Y lo peor es que ni siquiera podemos apoyarnos unos a otros. Leticia y yo compartimos el mismo dolor, pero cada uno carga con el peso de su propio error. Hay un silencio entre nosotros que no existía antes. Ella me mira con culpa y yo la miro con resentimiento, aunque sé que la decisión final fue mía. Nuestra relación cambió para siempre. Ella perdió un marido y yo lo perdí todo. Pero, sobre todo, perdimos la confianza que teníamos el uno en el otro. Hacer trampa no solo destruyó mi matrimonio, destruyó a la mujer que solía ser. Antes de eso, me veía como una esposa dedicada, una mujer leal, alguien que valoraba los valores que siempre defendí. Ahora, cuando me miro al espejo, solo veo una sombra de lo que alguna vez fui. El peso de lo que hice no me abandona, me persigue en cada momento de silencio, en cada noche solitaria cuando cierro los ojos y veo el rostro de André mirándome con desilusión. Duele más que cualquier castigo físico. Podría decir que aprendí algo de todo esto. Podría decir que me hice más fuerte, que crecí como persona. Pero la verdad es que lo único que queda está vacío. Ninguna lección moral es suficiente para aliviar el dolor de saber que destruí la vida de alguien que solo me amaba a mí. La traición no se puede borrar, no se puede arreglar. André nunca más me perdonará y yo nunca más me perdonaré a mí mismo. Lo sé ahora. Sé que algunos errores son definitivos. Muchas veces me pregunto, ¿y si hubiera dicho que no? Si esa noche me hubiera quedado en casa, al lado del hombre que siempre me amó, ¿seríamos felices ahora? ¿Seguiríamos teniendo la vida cómoda, la complicidad, los pequeños momentos de felicidad que nunca valoré hasta que los perdí? Lo que más me atormenta no es la traición en sí, sino la certeza de que nunca podré volver atrás. Ese error lo costó todo. Y no hay redención para aquellos que destruyen sus propias vidas con sus propias manos. Veo parejas en la calle y me pregunto si alguna de estas mujeres ha sentido alguna vez el mismo deseo que yo sentí. Si alguno de ellos ha pensado alguna vez en probar algo nuevo, en hacer trampa por pura curiosidad. Quiero gritarles que paren, que vuelvan a casa, que no tiren todo por un deseo momentáneo. Pero sé que nadie me escucharía. Sé que algunas personas necesitan aprender de la manera más difícil, tal como lo hice yo. Yo mismo pensé que podía jugar con fuego y salir ileso. Pero la verdad es que cuando traicionas a alguien que realmente te ama, no destruyes solo a esa persona. Te destruyes a ti mismo. Andrés siguió adelante. Empezó de nuevo. Hizo exactamente lo que yo debería haber hecho, valorar la vida que teníamos. ¿Y yo? Me quedé atrás. Me quedé atrás. Me borró de su vida, mientras paso mis días lidiando con las cenizas de quienes una vez fuimos. El tiempo pasa, indiferente, y yo sigo aquí, atrapada por el peso de mis elecciones.
¿Y lo peor de todo? Sé que merezco este dolor. Sé que no importa cuánto tiempo pase, nunca seré el mismo. Ahora solo me queda una pregunta. ¿Alguna vez podré perdonarme a mí mismo? Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.